gracia en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Uno, dos. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por estos maravillosos himnos inspiradores que nos elevan hacia el trono de la gracia. Hoy yo le estaba diciendo a mi esposa de camino para acá, cuando veníamos de la casa para acá, para la iglesia, yo le decía, me encanta escuchar los himnos del himnario, pero en inglés. Últimamente me ha dado por estarlos escuchando en inglés, y yo le decía a mi esposa, cuando aprenda a cantar, voy a cantar los himnos del himnario en inglés. Realmente es maravilloso estos himnos inspiradores que nos ayudan cada día a acercarnos más al trono de la gracia, que nos ayudan cada día y nos inspiran a seguir avanzando en esta gran carrera, que nuestra meta final es ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Pero no solamente ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad, sino también estar preparado para que cuando Él venga yo pueda irme con Cristo Jesús para el reino de los cielos. Les extiendo una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes, también los hermanos que a través de las redes sociales también nos siguen cada sábado. Gracias por preferir adorar con nosotros, por estudiar la palabra con nosotros, por seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que nos acercan más al trono de la gracia y nos ayudan también a crecer en la verdad tal cual Cristo quiere que su pueblo no solamente tenga, sino que también crezca en esa verdad y pongamos en práctica en esa verdad. Sean todos muy bienvenidos en la casa del Señor en este día santo de adoración. Hoy tenemos un tema muy especial. Y el tema que hoy tenemos lleva por título Sin temor ante la crisis. Sin temor ante la crisis. Y antes de comenzar este tema, le pido a los hermanos, si ustedes quisieran, es opcional, a través de su teléfono ir a mi página de Facebook y compartir este tema. Yo creo que va a ser un tema de gran edificación y de gran interés, dado los momentos que estamos viviendo. Yo creo que hoy más que nunca los momentos que estamos viviendo son momentos de gran interés, pero el pueblo de Dios necesita tener confianza en el Señor, porque muchos profesos cristianos hoy en día no están teniendo esa confianza absoluta que deben de tener en el Señor, y muchos están atemorizados ante las cosas que están sucediendo y ante la crisis venidera que el pueblo de Dios debe esperar y este mundo va a tener que enfrentar. Pero nuestra confianza debe estar puesta en la bendita palabra de Dios y en el gran Dios todopoderoso en el cual tú y yo creemos. Así que si usted desea compartir este tema, usted puede buscarlo a través, en estos momentos, a través de Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre Maranata en Facebook, o mi página personal, Danley Mercy Rodríguez. También lo pueden buscar, porque por estas dos páginas estamos transmitiendo el culto de hoy en vivo. Vamos entonces a tener unas palabras de oración, y todos aquellos que me puedan acompañar de rodillas, vamos de rodillas delante de la presencia de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos queremos abrir tu palabra y queremos, Señor, de que tú
al abrir tu palabra, tú nos hables, Padre querido. Tu palabra es poderosa para transformar vidas, para limpiar nuestras vidas, para darnos poder, para darnos gracia, para vivir esa vida victoriosa que tú quieres que nosotros vivamos. Te pedimos, Señor, que tú te quedes en medio nuestro, que tú nos bendiga, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada corazón aquí presente, sobre cada hogar aquí representado, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia y permite que tus ricas bendiciones sean sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra, tú me uses como siempre lo has hecho y que no sea mi palabra, sino sea tu palabra, Señor. Que seas tú el que habla a través de mí. Toma el control de mi mente, toma el control de mis ideas, toma el control de cada palabra, toma el control de mis cuerdas vocales y de todo mi ser y permite que yo pueda quedar bajo el control y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Que la palabra que deba de decir, que sea palabra que salgan de mis labios bañadas con el fuego y el poder de lo alto. Pero la palabra que no deba de decir, Señor, no permita que salgan de mis labios. Por eso te pido, Padre amante, que tú tomes el control de mis labios y de mis ideas, Señor, y que seas tú el que habla a tu pueblo, Señor. Ya que todo esto te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén. Amén. Como bien habíamos dicho, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener este maravilloso tema que se llama Sin temor ante la crisis. Sin temor ante la crisis. Y quiero comenzar con ustedes hablándole un poquitico, dado todas las cosas recientes que han venido sucediendo. Ustedes saben que mañana es la gran rededicación de esta nación a Dios. Y me llama poderosamente la atención que en esta gran rededicación de esta gran nación a Dios, que de hecho se va a celebrar mañana en el National Mall de Washington por el 250 aniversario de los Estados Unidos, me llama poderosamente la atención que el sacerdote Robert Barron, que es sacerdote de la Iglesia Católica, él invita a la adoración mañana domingo, mayo 17, a celebrar cómo la religión y América pueden ir juntas en este camino hermoso. Van a haber varias personalidades en la rededicación de esta nación a Dios. De hecho, una de las declaraciones que el sacerdote Robert Barron hizo a través de un video, él dijo lo siguiente: hola a todos, soy el obispo Barron. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a un evento muy especial llamado Rededicate 250, o sea, Rededicación 250. Es un evento en honor a nuestros 250 aniversario como nación, pero con especial énfasis en el papel que la religión ha desempeñado en el experimento estadounidense. Quiero que por favor que ustedes noten cómo dice en el experimento estadounidense, cómo la religión ha tenido un papel fundamental, ha desempeñado un papel fundamental en el experimento estadounidense. Y entonces dice: esto tendrá lugar en el National Mall el 17 de mayo. Habrá una gran cantidad de oradores. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, estará allí el doctor Larry Arnn del Hillsdale College, el cardenal Timothy Dolan, el secretario Pete Hegseth, el secretario Marco Rubio, el reverendo Franklin Graham estarán allí y yo también estaré allí hablando. La idea, ahora escuchen bien, la idea es celebrar cómo la religión y Estados Unidos se han unido de una manera hermosa. Repito de nuevo las palabras. Dice, la idea es celebrar cómo la religión y Estados Unidos
se han unido de una manera hermosa. Ahora, cuando los padres fundadores fundaron esta nación, ¿qué fue lo que ellos hicieron con la religión y Estado? Separarlas. ¿Y por qué ellos separaron religión y Estado? Para que aquí no se reviviera la persecución que hubo en Europa, donde la religión utilizó el brazo político para imponer sus dogmas, y todos aquellos que no se acataran a esos dogmas religiosos, ¿qué era lo que le pasaba? Cárcel, muerte, tortura, podía enfrentar cosas terribles como castigo. Así que los invito a todos, tómense un tiempo, vengan a Washington, al National Mall. Será un evento que durará todo el día. Eso va a ser mañana. Desde la mañana hasta la tarde habrá oradores, músicos y otras actividades. Espero verlos el 17 de mayo. Que Dios los bendiga. Eso lo dijo este sacerdote, Robert Barrow. Ahora, hay algo muy interesante. Como está sucediendo todo esto, y de hecho esto es cumplimiento profético, porque sabemos, mis queridos hermanos, que las profecías, nosotros que somos estudiosos de las profecías, se están cumpliendo. Y eso es maravilloso, porque sabemos que estamos ya muy cerca de irnos a casa. Estamos muy cerca ya de la gran redención final. Pero también, si es momento de regocijo y de alegría, hay muchos cristianos que están viviendo completamente atemorizados, con miedo a las cosas que van a suceder en el futuro. Y hay muchos cristianos que están utilizando esta cita que yo les voy a poner a continuación ahora, del pastor Alonzo Trevier Jones. Y yo quisiera que, por favor, que cuando yo ponga esta cita, yo quisiera que ustedes a mí me dijeran qué ustedes interpretan de esta cita que yo les voy a poner a continuación. La cita dice así: General Conference Bulletin, volumen 4, abril de 1901. Y miren qué interesante lo que dice esta cita. Dice: se acerca el día en que cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi la vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. ¿Qué ustedes me interpretan por esta cita? Hay que irse de Estados Unidos, pero ya. Que hay que irse ya. ¿Así lo interpretan los demás hermanos? Como que hay que salir ya de los Estados Unidos, hay que irse de este país. Ahora, lo más interesante es que esta cita la están usando para echarle miedo a los adventistas que vivimos aquí en este país. De hecho, hace un tiempecito más atrás hubo un hermano que él vive en otro país, aquí en Latinoamérica, y él me decía: pero hermano, pastor, ¿qué usted hace en los Estados Unidos? Salga de los Estados Unidos, salga de ese país. Y entonces, a través de esta cita, están manipulando a los hermanos y creando un miedo tan grande
que muchos hermanos están buscando ahora como que loco la manera de venderlo todo y de salir de Estados Unidos, porque el pastor Alonso Trevier Jones dice que hay que salir de los Estados Unidos. Porque puede ser que si no salgamos de los Estados Unidos, estamos perdidos. Y mis queridos hermanos, ustedes nunca pueden aceptar una cita sin que primero ustedes no lean la página completa de lo que habla el pastor Alonso Trevier Jones, para que ustedes tengan una idea en qué contexto él puso esta cita. Y cuando ustedes van al General Conference Bulletin, volumen 4, de abril de 1901, el pastor Alonso Trevier Jones, en el escrito completo, él está hablando de la obra misionera. Él está hablando de la necesidad de hacer obra en el extranjero. Y él toma el ejemplo de Abraham. Y él llega un momento en que él dice, se acerca el día, porque de hecho él habla que dice que hay muchos cristianos, había muchos adventistas en este país que estaban acumulando riqueza, acumulando tierra, acumulando vivienda, pero no se estaban preocupando por la obra misionera en el extranjero. Y él decía, va a llegar un día en que cuando esto se ponga ya malo y usted quiera salir de los Estados Unidos para hacer la obra de Dios, ya va a ser demasiado tarde. Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer la obra. No solamente hacer la obra, esperar hacer la obra en grupo, sino hacer la obra individualmente. La obra, la predicación del Evangelio es una obra individual. Aunque la iglesia haga programación de predicar el Evangelio y de un sábado salir todo, la obra misionera tiene que ser individual. Usted tiene que ser impulsado por el Espíritu de Dios a salir, a predicar, a salir, a entregar tratado, a hablarle a las almas que están perdidas. Usted no puede esperar a que el pastor a usted o cualquier líder le dé la orden para que usted salga a predicar. En todo el escrito es extenso. En todo el escrito él resalta la importancia de la obra, de hacer avanzar el mensaje del tercer ángel. Hay muchos cristianos que desde su comodidad no hacen nada por predicar de Cristo Jesús, por mostrarles a otros cuán lindo y maravilloso es creer en Cristo, aceptarlo como su Salvador personal, creer en las lindas promesas y aceptar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos cuesta trabajo, mis queridos hermanos, desde nuestra zona de confort, salir a hacer algo por Cristo Jesús. Y noten que el mismo Abraham dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía bien donde él estaba, en Mesopotamia. Vivía con su familia, con sus vecinos, vivía en su país natal. Pero llegó un momento en que Dios lo llamó a una tierra que él le iba a mostrar. Yo estoy claro, Abraham obedeció la voz de Dios, pero yo estoy seguro que a Abraham le causó tristeza tener que dejar su país, tener que dejar su cultura, a aventurarse a ir a una tierra que Dios no le mostró ningún mapa, ni le mostró tampoco a través de un screen cómo era esa tierra. No como muchas veces que nosotros cuando vamos a viajar a algún lugar de vacaciones y queremos ir a algún lugar, nosotros vamos a Google, ponemos el lugar y podemos ver cómo es ese lugar y las atracciones que hay en ese lugar. No, Abraham salió por fe, porque recibió el mandato de Dios.
Abraham salió sin cuestionar porque sabía de que Dios tenía un plan para él. De la misma manera en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Quería Abraham dejar su zona de confort? Yo estoy seguro que no. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, en la obra de Dios se requieren sacrificios que aunque a usted no les guste, pero es el propósito de Dios. Y cuando Dios a ti te llama a salir de tu zona de confort para ir a otro lugar que Él quiere que tú estés, Dios, ten la seguridad de que Dios siempre va a ir contigo. Ten la seguridad que donde Dios te lleve, Dios te va a bendecir. Y a donde Él quiere que tú estés, Él va a cumplir su propósito. Porque Dios sabe, mis queridos hermanos, dónde cada uno de nosotros debe de estar. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten que Dios le está dando lindas promesas de lo que Él iba a hacer con Abraham. De la misma manera, Dios a nosotros, cuando nos llama a ir hacia algún lugar, Dios siempre nos da lindas promesas. Yo estaré contigo, yo te fortaleceré, nada te pasará. Serás de gran bendición en el lugar donde estarás. Porque Dios sabe muy bien, mis queridos hermanos, que esta obra, sin su ayuda y su poder, sería un completo fracaso de que nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y hoy en día, hermanos, hay hermanos que se sienten atemorizados porque viviendo en este país me dice: me voy de este país. Hermanos, Abraham, cuando salió de su tierra a la tierra que Dios le mostró, la pregunta es: ¿Abraham enfrentó peligros? Sí, porque cuando él fue a Egipto, él le dijo a Sara: dile al faraón que tú eres mi hermana, porque si tú le dices que yo soy tu esposa, faraón me va a matar. Abraham enfrentó peligros. Hubo un momento en que Abraham tuvo que salir con todos sus criados a poder defender a su sobrino, porque vinieron 5 reyes, atacaron el lugar donde estaba su sobrino Lot y se lo llevaron. Y Abraham tuvo que ir con sus criados, con sus siervos, a hacerle guerra a esos reyes para liberar a su sobrino con toda su familia. Pero Abraham tenía la seguridad que aunque alrededor de él hubiesen peligros, Dios estaba con él. Y queridos hermanos, si nosotros estamos aquí, en esta nación, en los Estados Unidos, ¿ustedes creen de que Dios en este país no nos va a cuidar? ¿Ustedes creen que en este país Dios no va a bendecir nuestros esfuerzos y nuestras labores en favor de su nombre? Y hay hermanos que dicen: ay, es que me voy de los Estados Unidos porque la persecución va a ser, miren la lógica que dicen, la persecución va a ser más terrible aquí en los Estados Unidos que en cualquier otro país. La pregunta es: ¿en qué parte de la Biblia o del Espíritu de Profecía me dice que aquí la persecución va a ser más terrible que en otro país? Hermanos, no existe, escuchen bien, no existe ninguna cita
de la hermana White no existe. Ni tampoco existe una cita bíblica que diga que aquí la persecución en el tiempo del fin, después que se cierre la gracia, va a ser más terrible, va a ser peor que cualquier otro país. De hecho, es que el pastor Alonzo Trevier Jones, que muchos usan esa cita para decir, salgan de los Estados Unidos. El pastor Alonzo Trevier Jones se murió en este país. ¿Por qué él no salió de los Estados Unidos? ¿Por qué no salió Elena G. de White? ¿Por qué no salieron todos los pioneros adventistas y se fueron todos los Estados Unidos a vivir en otros países? Si realmente la cita se presta de que hay que salir de este país, ¿por qué todos los adventistas en los tiempos de Elena G. White se fueron todos? Hoy vamos a venderlo todo y vámonos fuera de los Estados Unidos. La mensajera del Señor jamás recibió ninguna orden del Señor que diga, salgan todos los adventistas aquí de los Estados Unidos y váyanse para otro país. Muden hasta la Asociación General para otro país, que aquí esto se va a poner malísimo. Y en los tiempos de la mensajera del Señor, en 1888, aquí se promulgaron leyes dominicales. ¿Ustedes sabían eso? Eso está en la historia. Hubo adventistas que estuvieron presos. El senador Bray fue uno de los que impulsó el descanso dominical en este país en 1888. Hubo adventistas que tuvieron problemas en diferentes estados por el asunto del domingo. Y pregunto, ¿y por qué no se fueron? ¿Por qué no huyeron? ¿Para Canadá, para México o para cualquier otro país? Y entonces los hermanos ahora atemorizados, muchos están, me voy de Estados Unidos, tengo que irme, me regreso a mi país. Entonces yo muchas veces me hago esta pregunta y digo, entonces hermano, ¿quién te trajo aquí? ¿A este país te trajo Dios? ¿O tú viniste porque quisiste venir, pero no porque Dios realmente te trajo? ¿Quién te trajo para este país? Porque antes de tú irte para tu país de vuelta, yo creo que la pregunta que uno debería hacerse es, ¿quién fue el que te trajo para este país? Porque si fue Dios el que te trajo para este país, entonces la segunda pregunta que tú te debes de hacer es, ¿y ya tú consultaste con Dios para regresarte a tu país? ¿Querrá el Señor de que tú te devuelvas a tu país por miedo? Porque lo que está influyendo en estos hermanos a regresarse es el miedo a lo que van a enfrentar aquí. Pero cuando la gracia se cierre, el mundo entero, el pueblo fiel de Dios, va a enfrentar una crisis como nunca jamás le ha enfrentado, pero va a enfrentar persecución en cualquier país que usted esté, hermano. Y hoy en día hay hermanos que están poniendo la razón por encima de un así dice Jehová. Porque en los Estados Unidos la persecución va a ser mucho peor. ¿Y usted me lo puede asegurar con texto bíblico? ¿Usted me lo puede asegurar con alguna cita White? No hay texto bíblico y no hay cita White. Lo que usted está hablando es un razonamiento de usted. Pero el cristiano no puede guiarse por la razón, debe de guiarse por un así dice Jehová. Cuando Dios llamó a Abraham a la tierra prometida, a la tierra que Abraham quería que esté, que era la Canaán, Abraham después estando allá podía regresarse.
de nuevo para su país, podía regresarse, podía haber desobedecido a Dios y después de estar un tiempo allí, regresarse si él quería. Pero no se regresó porque era allí donde Dios lo quería, hermanos. Y si tú tienes la seguridad de que fue Dios el que te sacó de tu país y te trajo aquí, es porque Dios donde te quiere es aquí, porque es aquí donde Dios te necesita para impulsar su obra. Amén. Es aquí. Saben, me gusta mucho que el pastor Herbert en una predicación, él contó su experiencia. Y ustedes saben que el pastor Herbert es de Trinidad y Tobago. Él es oriundo de allá, él nació allá. Y él contó en su historia y él dijo de que cuando él salió de Trinidad y Tobago, él se fue para Canadá a vivir. Él dice que él nunca le gustó vivir en los Estados Unidos. En su mente no estaba Estados Unidos. En su mente lo que estaba era Canadá. Él quería irse para Canadá y trabajar en Canadá y hacer su vida en Canadá, no en los Estados Unidos. Y entonces él dice que él estando en Canadá, el Señor lo llamó. Para que viniera al país donde él no quería estar. Y de la misma manera en que Dios llamó a Abraham con un propósito, Dios llamó al pastor Herbert con un propósito de Canadá. Que tenía que salir de Canadá y venir a este país, porque Dios tenía un plan con él. ¿Y cuál era el plan que Dios tenía para con el pastor Herbert? Dirigir la iglesia adventista del Séptimo Día Libre. Levantar este movimiento de iglesias adventistas libres que estaba ahí dormido estaba. En otra ocasión les voy a contar cómo fue que él conoció la iglesia adventista libre. Estaba ahí dormidito. Y poco a poco Dios fue guiando al pastor Herbert hasta que el pastor Herbert conoció de que existía una iglesia que se llamaba Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, que estaba ahí activa, pero dormida, en el estado de California. Noten lo maravilloso que es el Señor, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre de Berea, registrada por el estado de California, todavía seguía registrada como activa, pero no estaba activa. ¿En qué sentido? Estaba activa, registrada legalmente, pero no estaba activa dando cultos. ¿Entienden lo que les digo? Y el Señor guió al pastor Herbert para levantar y resucitar la iglesia adventista del Séptimo Día Libre. Y hoy, ¿qué es la iglesia adventista del Séptimo Día Libre? Un movimiento a nivel mundial que cada día vamos creciendo más. Mensualmente en el mundo se levanta una nueva iglesia adventista del Séptimo Día Libre. Y él lo dijo, hermano, en mi mente jamás y nunca pensé venir aquí a los Estados Unidos, porque mi deseo era vivir en Canadá y yo me fui para Canadá a vivir. Pero al final tuve que obedecer la voz de Dios, porque Dios no me quería en Canadá, Dios me quería en el país que yo no quería estar. Y hoy, ¿qué es el pastor Herbert? El presidente de la Asociación Internacional de los Adventistas Libres, un hombre que trabaja para Dios incansablemente. Que cuando no esté en la oficina trabajando, está viajando por el mundo entero visitando las iglesias adventistas libres. Y gracias a Dios, miren cómo poco a poco Dios ha ido guiando este movimiento, y este movimiento ha ido creciendo, y todo lo que hemos ido logrando. Y hermano, si usted
ha tenido la seguridad de que Dios a usted lo ha traído a este país con un propósito, entonces la pregunta es, ¿por qué usted va a sentir temor de regresarse de nuevo para su país? Si Dios donde lo quiere es aquí, porque Él lo trajo con un propósito. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque nosotros debemos de tener la seguridad de que cada paso que nosotros demos tiene que ser de que el Señor nos lo diga. Cada paso que usted dé, mis queridos hermanos, que ese paso que usted dé es porque usted tuvo la seguridad de que el Señor le dijo a usted, hermana Zaida, dé ese paso. Si el Señor a usted no le ha dicho que no dé ese paso, hermano, no lo dé, porque si lo da, va a sufrir las consecuencias. Y a veces nosotros creemos, mis queridos hermanos, que mudarse de un país a otro no es malo. Yo no lo veo malo, desde mi punto de vista, yo no lo veo malo. Si yo con mi esposa quiero recoger todo y vender todo lo que yo tengo y irme para Italia a vivir, eso para mí yo no lo veo malo. Pero la pregunta es, ¿me querrá el Señor de que yo me vaya para Italia a vivir? Y antes de yo irme para Italia a vivir, yo tengo que primero consultar con el Señor a ver si Él me quiere, porque a lo mejor mi deseo es que yo me vaya para Italia a vivir, pero el Señor me dice, no te quiero en Italia, te quiero en África. Y si me manda para África, tengo que irme para África, porque el Señor me mandó. Pero yo tengo la seguridad que si el Señor me manda para África, el Señor va a estar conmigo en África, en China, donde quiera que yo vaya, que el Señor me envíe, su presencia va a ir conmigo y con cada uno de ustedes. Porque es el Señor el que dispone en mí, no yo. Yo soy propiedad de Dios, tú eres propiedad de Dios. Y si tú eres propiedad de Dios, Dios es el que tiene que dirigirte. Porque puede ser, mis queridos hermanos, de que nosotros estemos en el lugar equivocado. Y cuando estemos en el lugar equivocado, el Señor nos diga, ¿y tú qué haces aquí? Y eso el Señor se lo dijo a Elías. Noten que ahí en Primera de Reyes 19:9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, después que confrontó a los profetas de Baal, que Dios le mostró por fuego quién era el verdadero Dios, y después le dieron muerte a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Fue una gran victoria para Dios, porque el pueblo estaba sumergido en la idolatría. Y Dios mostró al pueblo quién era el verdadero Dios. Pero cuando Jezabel amenazó la vida de Elías diciendo, el Señor me haga mal, si mañana a esta hora yo no tengo la cabeza de Elías en mi mano, ¿qué hizo Elías? Elías huyó. Elías tuvo miedo. Elías huyó. Elías llegó al monte Horeb, se escondió en una cueva, y estando en la cueva, Dios entonces le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Aquí es donde tú no tienes que estar, tú tienes que estar allá en el pueblo de Israel. ¿Qué tú haces aquí? Yo no te mandé aquí. Y el relato dice que Elías tuvo que regresar de nuevo para atrás porque Dios no lo quería. Donde Elías fue, Dios lo quería. Donde él quería que estuviera. ¿En dónde? En el pueblo de Israel. Oh, pero el pueblo de Israel estaba en apostasía, la reina quería matarlo. Pero entonces, ¿en qué Dios nosotros creemos?
Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor, mis queridos hermanos, echa fuera el temor. Y puede ser que usted salga de aquí de este país, se regrese a su país. Cuando usted se regresa a su país, Dios le diga, ¿y qué tú haces aquí? ¿Quién te mandó para acá? Aquí no es donde yo te quiero. Yo te quiero allá donde está la candela. Yo te quiero allá donde está la persecución. Yo te quiero allá donde está la apostasía, pero ¿qué voy a hacer? No importa, ve para allá. Y ahí en medio de la apostasía, en medio de la candela, en medio de la persecución, yo voy a estar contigo. Amén. Mis queridos hermanos, ¿ustedes creen de que Daniel quería ir para Babilonia? No. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿querían irse para Babilonia? ¿Ustedes creen de que quizás no hubo un momento en que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego quizás a lo mejor pensaron y dijeron, ay, si Dios nos dejara aquí en Jerusalén? Porque noten que Nabucodonosor no se llevó a todos. Nabucodonosor dejó gente en Jerusalén después que tomó preso, después que destruyó, pero él dejó un remanente. Quizás a lo mejor Daniel y los 3 amigos dijeron, ay, ojalá y nos dejen aquí con nuestra gente. No importa que esto esté destruido, lo reconstruimos de nuevo. Pero estamos con nuestra gente, con la gente que conocemos, con nuestros vecinos. Bueno, los que hayan quedado vivos, porque hubo un enfrentamiento violento entre las fuerzas de Babilonia y el pueblo de Israel. Y al final, como dice la profecía, Nabucodonosor venció y se llevó parte del pueblo para Babilonia. ¿Ustedes creen que Daniel y sus 3 amigos querían estar en Babilonia? ¿Quién fue el que los llevó para allá? ¿Quién fue el que los llevó para allá? Dios fue el que los llevó, porque si Dios no los hubiese querido llevar, lo hubiese dejado con el remanente que quedó. Sin embargo, Dios lo llevó para el lugar donde ellos no querían estar, una ciudad idólatra, y en medio de esa gran ciudad, de esa gran nación idólatra, ¿qué pasó? Daniel, a través de su testimonio, se convirtió todo un reinado, se convirtió en Nabucodonosor. Sus 3 amigos, teniendo fe en el Señor, fueron arrojados al horno de fuego y no les pasó nada porque Cristo estaba con ellos en medio de las llamas. Y Nabucodonosor dijo, ¿ustedes echaron a 3? Sí, echamos a 3. ¿Y por qué yo veo un cuarto semejante a hijo de los dioses paseándose con ellos en medio del fuego? Pregunto, ¿Babilonia no necesitaba la luz de la verdad? Sí la necesitaba. ¿A quién Dios usó para que llevaran la luz de la verdad? A 3 jóvenes. Perdón, 4, incluyendo a Daniel. Y con esos 4 jóvenes, un imperio entero se convirtió al Señor. Pero Daniel y sus 3 amigos querían estar en un país desconocido, en una cultura diferente, en una lengua diferente, con una religión diferente. No, pero era el propósito de Dios. Y cuando Medo-Persia invadió a Babilonia, quizás a lo mejor Daniel y sus 3 amigos pensaron, bueno, esta es la oportunidad que quizás si Medo-Persia invade Babilonia, a lo mejor nosotros podemos escaparnos o a lo mejor nos dan la libertad y regresamos a nuestra tierra. No, Daniel se quedó en el imperio de Medo-Persia, que venció a Babilonia. Y aún en el imperio de Medo-Persia, Ciro como rey, Daniel dio testimonio del Dios en quien él creía. Porque era en esa nación idólatra
pagana, donde Dios lo quería para que llevaran la luz del Evangelio a los incrédulos. Mis queridos hermanos, había dicho anteriormente que a veces nosotros pensamos que mudarse de un país a otro no es malo. Para mí, yo pienso que no es malo. La pregunta es, ¿y qué cree Dios? Saben que yo sé que Dios a mí me trajo aquí con un propósito. Porque les voy a decir que yo no tenía esperanza de venir a este país porque yo no sabía por qué vía yo iba a estar en este país. O sea, estar en este país, salir de Cuba para venir a este país, no sabía. Sí, siempre estando en Cuba yo tenía esa esperanza de venir. Pero al final decía, ¿y cómo yo voy a salir de Cuba? ¿Cómo yo voy a salir de Cuba? Y sin embargo, mis queridos hermanos, las puertas se me abrieron de una manera que yo no tuve que hacer nada. Dios lo hizo todo por mí y al final Dios me trajo a este país. Yo entré a este país legalmente. Pero siendo más joven, yo decía, ay, ojalá yo pudiera irme para los Estados Unidos. Pero decía, ¿y cómo me voy a ir? ¿Quién me va a reclamar? Porque sí, yo tenía familia aquí. Mi papá, mis hermanos, pero mi papá bien claro me dijo a mí que él no me iba a sacar de Cuba, que yo me iba a quedar en Cuba. Él no me iba a poner ninguna reclamación. O sea, mi única esperanza era de que mi padre me pusiera la reclamación. Él me dijo a mí que él no la iba a poner, que él no me iba a sacar de Cuba. Y ahí fue cuando dije, bueno, Señor, me voy a quedar aquí en este país porque no sé cómo irme. Pero Dios tenía el plan de que yo viniera a este país. Ese era su plan. Y al final, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, Dios lo hizo todo de una manera maravillosa. Yo no tenía que hacer nada. A mí se me empezaron a abrir puertas y me empezaron a abrir puertas y puertas y puertas hasta que de pronto la embajada de los Estados Unidos me dijo, dale que para el 13 de mayo tú vuelas para los Estados Unidos. El 13 de mayo tú vas para los Estados Unidos. Este miércoles que pasó, cumplí 13 años. 13 años de estar en este país. Este miércoles que pasó. Pero el Señor me trajo con un propósito porque es aquí donde Él me quiere. De que aquí se va a poner la ley dominical, de que aquí va a empezar la persecución, sí. Aquí va a empezar. Pero yo no me preocupo por eso, mis queridos hermanos. Yo me preocupo por cumplir la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios, si yo me enfoco en cumplir la voluntad de Dios, Dios va a cumplir todo lo que Él le ha prometido en su palabra sobre sus siervos fieles. Sobre sus siervos fieles. De hecho, en la palabra de Dios encontramos promesas lindas. En la palabra de Dios hay muchísimas promesas. Por ejemplo, Salmo 9:9 que dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, ¿por qué yo me voy a atormentar ahora? ¿Por qué yo me voy a atemorizar si Dios me está diciendo que Él va a ser mi refugio en el tiempo de angustia? Y hermanos, yo tengo que creer en esa promesa porque ahí lo dice. Pero es la falta de fe en nosotros es lo que ha hecho de que nosotros no confiemos en esta promesa. Y entonces el temor ha reemplazado la fe en la palabra de Dios y en sus promesas. Y nos ha hecho creer de que no, hay que salir de aquí. Vámonos a nuestro país de regreso y en nuestro país vámonos a escondernos en una montaña.
Y yo le dije a ese hermano, cuando ese hermano me dijo, pero pastor, ¿qué usted hace en los Estados Unidos? ¿Sabe que en los Estados Unidos? Le digo, vamos a suponer que todos los adventistas aquí salieran de los Estados Unidos. ¿Quién le va a predicar a los más de 300 millones de habitantes que hay en este país? Si todos los adventistas salieran, abandonáramos este país, todos, que no quede ni uno. ¿Cómo en este país, mis queridos hermanos, van a conocer el último mensaje de misericordia que necesitan saber? ¿Cómo? Si Daniel no hubiera ido para Babilonia y sus 3 amigos, ¿quién iba a presentarle a Babilonia, a ese grande imperio, el mensaje de salvación? Oh, Dios tiene otro medio. Sí, ¿cuál es? Si el mensaje Dios nos manda a nosotros, a que nosotros prediquemos el mensaje. Si Dios no hubiese mandado, y noten que sí, fueron judíos para allá, pero los únicos que se mostraron leales y fieles a Dios fue Daniel y sus 3 amigos. ¿Podía utilizar Dios a los otros judíos que eran desleales a Él? ¿Que conocían de la palabra, conocían de la fe? ¿Podía utilizar a esos cristianos irreverentes? ¿A esos cristianos que no eran fieles a Dios? No, Dios tuvo que utilizar a 4. Porque fueron los únicos 4 que vio dignos de usarlos para proclamar su grandeza en el imperio más grande de aquella época. Miren esta otra promesa, qué linda. La palabra de Dios está lleno, hermanos, de promesa. Salmo 46:7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, que ya viene la ley dominical. Oh, que la imagen de la bestia está formada. Oh, que ahora sí. Hermano, yo no me preocupo por eso. Sí, estoy atento a las noticias, a todo lo que está pasando. Pero mi mayor preocupación ahora no es, ay, voy a hacer mis maletas porque me voy me regreso para mi país porque esto se va a poner malo. No, mi mayor preocupación ahora en estos tiempos es si yo estaré haciendo la voluntad de Dios y estaré cumpliendo con el llamado que Dios me ha hecho. Mi mayor preocupación ahora es, ¿tendré yo el carácter de Cristo que me hará pasar la prueba cuando se pase mi nombre en el gran juicio celestial? Mi gran preocupación ahora es, ¿seré sellado yo con el sello de Dios? ¿Se borrará mi nombre del libro de la vida porque realmente yo no he llegado a la estatura plena de un varón perfecto en Cristo Jesús? Esa debe ser la mayor preocupación del cristiano, afligir nuestras almas en el día antitípico que estamos viviendo para poder ser vestidos con vestiduras blancas y ser sellados con el sello de Dios. Esto no es tiempo de estar pensando y de estar atemorizado. Dios protegió a Daniel y a sus 3 amigos en Babilonia. Dios protegió a José cuando José se fue para Egipto. Y en todo momento Dios ha protegido a sus hijos fieles y lo seguirá haciendo hasta el día en que Cristo venga. Jezabel quería cortarle la cabeza a Elías. ¿Sí o no? Pregunto, ¿se la cortó? No, al final Jezabel murió y Elías, ¿para dónde se fue? Se fue para el cielo vivo. Porque en medio de esa gran apostasía que estaba el pueblo de Israel y en medio de esa persecución que había con Elías, mis queridos hermanos, Elías nadie le tocó ni un pelo. No solamente a él,
sino también a las 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. ¿Por qué entonces, mis queridos hermanos, vamos a sentir temor ante la gran crisis? Porque si usted siente temor, mis queridos hermanos, significa entonces de que usted no está confiando en el Señor, de que usted no tiene fe en las promesas de Dios. Dice la mensajera del Señor en el libro Promesas para los Últimos Días, hermanos. Este es un libro maravilloso y yo se lo recomiendo a los hermanos. Este libro lo pueden comprar por Amazon. Es un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso este libro. Miren lo que dice Promesas para los Últimos Días, página 69, párrafo 5. Para aquel que cree, todo es posible, y cualquier cosa que pidamos en oración, si creemos la recibiremos, la tendremos. Una fe tal traspasará la nube más densa y llevará rayos de luz y esperanza al alma decaída y desanimada. La falta de fe y confianza es lo que crea perplejidad, es lo que crea miedo. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos hermanos que quieren salir corriendo de este país? Falta de fe. Temores angustiosos y presentimientos de mal. Miren, la falta de fe y confianza es lo que crea perplejidad, temores angustiosos y presentimientos de mal. Dios hará grandes cosas por su pueblo cuando éste deposite toda su confianza en Él. ¿Qué es lo que va a hacer Dios por nosotros? Grandes cosas. ¿Y cuándo Él va a hacer esas grandes cosas? Cuando depositemos toda su confianza en Él. Miren esta otra promesa. Promesas para los últimos días, página 71, párrafo 2. Por medio de la fe, los hijos de Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y mediante la fe, hoy debemos alcanzar la cima del propósito que Dios nos ha destinado. ¿Y saben de dónde la mensajera del Señor saca donde dice que por medio de la fe los hijos de Dios conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas? De Hebreos 11:33, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pusieron fuga ejércitos ¿qué? Extranjeros. ¿Ustedes creen que humanamente, vamos a hablar humanamente, no desde el punto de vista divino, ¿ustedes creen que humanamente David podía haber derrotado a Goliat con una piedra? No. Porque Goliat tenía una armadura casi impenetrable. Y Goliat era un hombre de guerra experimentado. Goliat no era un neófito en batalla, era un hombre de guerra experimentado, con una estatura que impresionaba. Ya nada más de ver a Goliat, los ejércitos salían corriendo. ¿Ustedes creen que humanamente David podía haberlo derrotado con 5 piedrecitas que él cogió? No. Pero David confió en Dios. Y David derrotó al guerrero más poderoso y temible que tenía el ejército filisteo, con una simple piedrecita. Cogió ahí su onda y cuando la lanzó, Dios dirigió esa piedra hacia donde tenía que dar. Y de esa manera, cuando le dio la piedra,
en la frente a Goliat, que Goliat cayó, ahí entonces David aprovechó, tomó su espada y le cortó la cabeza. Humanamente, David no podía derrotar a Goliat. Pero David sabía en quién había puesto su confianza. Mi pregunta es, ¿sabes tú en quién tú has puesto tu confianza? Hoy en día el interés actual en que estamos viviendo es un interés, mis queridos hermanos, tan espectacular que vemos el cumplimiento profético. Lo estamos viendo. Y le damos gracias a Dios que la interpretación profética adventista es correcta. Lo podemos comprobar a través de la Biblia y a través del espíritu de la profecía. Todo se está cumpliendo. Al paso ahí. Estamos mirando cómo se están desarrollando los eventos delante de nuestros ojos. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es la fe, porque la fe es la que nos va a hacer triunfar, no el temor. Y hoy en día, tristemente, el temor es lo que está haciendo a muchos hermanos tomar decisiones equivocadas. Vendo esto y me voy para mi país, pero cuando vaya para mi país, voy para una montaña. Y los que están en la ciudad, en los pueblos, ¿cómo tú les vas a predicar? ¿Sabían ustedes que, si bien es verdad que la mensajera del Señor habló de la salida al campo, y aún muchos hasta han interpretado mal que cuando dicen salida al campo piensan que es montaña, cordillera adentro, allá perdiéndose en una cordillera, lejos de la ciudad, lejos de todo, donde a veces para usted ir a la ciudad tiene que tomar horas manejando, si tiene carro, si no tiene carro, usted sabe. Sin embargo, aún la mensajera del Señor dice que en la ciudad tienen que quedarse gentes a predicar el evangelio. No todos pueden salir. Y mírenlo aquí en el libro El Conflicto de los Siglos. Miren. Conflicto de los Siglos, página 610, párrafo 1, dice: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios suspenda, aquí cuando ustedes leen completamente este capítulo está hablando de la predicación del mensaje del tercer ángel y la terminación del tiempo de gracia. Este capítulo completo está hablando de eso. El derramamiento de la lluvia tardía, el fuerte pregón, la predicación del mensaje del tercer ángel, y habla del cierre de la gracia. Y en el cierre de la gracia, miren lo que dice el hermano Juan. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá ¿de dónde? De las montañas, de las ciudades, de las cordilleras. ¿De dónde? De las ciudades y los pueblos. Y si huye de las ciudades y de los pueblos, es porque ¿dónde estaba el pueblo de Dios hasta ese momento? en las ciudades, En las ciudades. ¿Y en dónde más? En los pueblos. Porque es en las ciudades donde se va a dar el fuerte pregón. No en una cordillera, no en un monte. Usted no le va a dar el fuerte pregón a los animalitos. Es en las ciudades y en los pueblos donde hay que trabajar por la salvación de las almas. Dice, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Aquí, cuando la gracia se cierre y el pueblo de Dios tenga que huir de las ciudades, ya ahí el pueblo de Dios no va para el campo, ya ahí el pueblo de Dios va para los montes. Porque cuando se cierra la gracia, ¿qué es lo que comienza a caer? las plagas. Las plagas de Dios. Y es ahí donde tenemos que estar
en los montes intrincados, mientras que las ciudades, los pueblos y todos están siendo barridos por las peores plagas que jamás se haya presenciado en la historia de la humanidad. Muchos encontrarán refugios ¿en dónde? En puntos de difícil acceso. ¿En dónde? En las montañas. ¿Dónde estará el pueblo de Dios? Dije hace un momento, en las montañas. Ahora la pregunta es, si el pueblo de Dios hasta ese momento tiene que huir de las ciudades y de los pueblos, mi pregunta es, ¿Dios no va a cuidar a su pueblo que esté en las ciudades? ¿Dios no va a cuidar a sus hijos que estén en la ciudad y en los pueblos predicando el evangelio? Ay, es que hay violencia. Me levanté por la mañana y vi una noticia de que un loco cogió una ametralladora y mató como a 100 en el mall. Y entonces uno coge miedo porque empieza a escuchar las noticias. Hermano, la palabra de Dios no dice caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no llegará. Y entonces, ¿cuál es el miedo? Cuando yo veo que un cristiano tiene temor, yo lo único que le digo, hermano, está fallando su fe. Entonces usted no cree en las promesas de Dios. Porque en el medio de Babilonia, Dios cuidó a Daniel y a sus 3 amigos. A Elías lo cuidó en la profunda apostasía en la cual estaba sumergido el pueblo de Israel, no solamente a Elías, sino a las 7.000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Y a través de la historia, mis queridos hermanos, Dios ha cuidado y protegido a su pueblo. Amén. Como los cristianos de los valles del Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra. ¿Cuáles son los lugares elevados de la tierra? Las montañas. En santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de la roca. Esos lugares altos, esas montañas, ¿qué serán para nosotros? Santuario, y será una fortaleza para nosotros. Pero recordando de que el Dios del cielo está con nosotros, porque una vez que usted reciba el sello de Dios, mis queridos hermanos, todos los que sean sellados con el sello de Dios, no les va a suceder nada, ni un cabello de sus cabezas van a caer. Porque una vez que usted esté sellado con el sello de Dios, ese sello de Dios significa que a usted nadie lo puede tocar. Cuando el pueblo de Israel en Egipto, en la 10ª plaga, pusieron en los dinteles de la puerta la sangre de los corderos, cuando el ángel destructor descendió del cielo y empezó a caminar por todo Egipto, ¿tocó a alguien del pueblo de Israel? ¿Tocó a un hijo de Dios? ¿Y por qué no tocó a un hijo de Dios? Porque tenían la marca. Porque tenían la marca. A los que no tenían la marca, ¿qué les pasó? Fueron muertos. Fueron muertos. Entonces, en el tiempo del fin, los que tengan el sello de Dios serán protegidos, pero los que no tengan el sello de Dios son los que serán destruidos. Sigue diciendo la mensajera del Señor, promesas para los últimos días, página 14, párrafo 1, dice: si encomendamos la custodia de nuestras almas a Dios en el ejercicio del temor vivo, del miedo vivo, De la fe viva. dice ahí, ¿qué dice? Fe viva. ¿Y por qué fe viva? Porque también porque significa que hay fe muerta. Fíjense que dice, en el ejercicio de la fe viva, no la fe muerta. Entonces usted debe de preguntarse cómo está su fe, viva o muerta. Y si está muerta, le recomiendo que usted, con la ayuda del Señor, haga revivir esa fe de nuevo. Dice, si encomendamos la custodia de nuestras almas a Dios en el ejercicio de la fe viva, sus promesas no nos defraudarán. Porque lo único que las limita, ¿qué cosa es? Nuestra fe.
¿Qué es lo único que limita de que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en las promesas del Dios inmutable, todopoderoso. Y mis queridos hermanos, créanme que hoy en las redes sociales hay, mis queridos hermanos, un temor tan grande que veo videos que a veces hermanos que me mandan y sal de aquí y corre por tu vida y que te van a matar y que te van a destripar y que te... Hermano, yo les voy a decir una cosa. Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Y saben por qué no le tengo miedo a la muerte? Porque hay una linda esperanza en Cristo Jesús, que es la resurrección de los justos. Amén. Y si Dios permite que a mí me maten, que a mí me destripen, que a mí me corten la cabeza, amén, gloria a Dios. Cuando Cristo venga nos vamos a volver de nuevo. Nos vamos a volver a ver de nuevo. Los cristianos cuando morían en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, ellos no tenían miedo. ¿Y saben por qué no tenían miedo, mis queridos hermanos? Porque sabían en quién habían confiado. Amén. Sabían en quién habían confiado. Quiero para ustedes, para terminar, leerles el Salmo. Busquemos todos el Salmo. Salmo 11 del 1 al 7. Miren lo que dice el Salmo 11 del 1 al 7. Miren lo que dice el Salmo 11, versículo del 1 al 7. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí los malos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego, azufre y terrible tempestad. ¿Cuándo va a suceder esto? En las 7 últimas plagas. Amén. Sobre los malos lloverá lazos, fuego, azufre y terrible tempestad. Esta será la porción del cáliz de ellos, porque el justo Jehová ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios va a destruir a los malos, pero a los justos y a los rectos, Dios los ama, Dios los va a proteger. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza y nuestra confianza es Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde y permite el Señor que de ahora en adelante, mis queridos hermanos, nosotros podamos hacer ejercicio de una fe viva, no de una fe muerta. Que no nos guiemos por sensacionalismo, que no nos guiemos porque, aquel hermano me mandó un video y me atemoricé porque van a... No, hermanos, vivamos confiados en la palabra de Dios, vivamos confiados en las promesas de Dios. Porque el Hijo de Dios que camina en fe, en la palabra de Dios, camina en victoria sin temor. Y eso es lo que hoy necesitamos. Voy a recoger mis bultos, me voy para mi país porque esto se va a poner malo. Dios te quiere allá. Consultarte con Dios. ¿Sabe Dios si tú te quieres regresar? O sea, ¿tú sabes si Dios quiere que tú te regreses? Mejor dicho la pregunta. Hermano, no hagamos nada por sensacionalismo ni por temor. Todo lo que nosotros hagamos
hagámoslo siempre dependiendo de Dios y preguntándole a Dios: Señor, ¿tú me quieres que yo me vaya para China? ¿Tú me quieres a mí en África? ¿Tú me quieres a mí en Italia? ¿Tú me quieres a mí en Puerto Rico? Que sea el Señor el que dirija nuestros pasos y vivamos con gozo y alegría, confiando en las promesas de Dios. No vivamos con temor. La crisis viene, quiera usted o no quiera, la crisis viene. Pero recuerda que en medio de esa gran crisis, Dios te va a proteger. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis queridos hermanos, es mi sincero deseo.